Saludos en una nueva iniciativa cultural conjunta de la Embajada de España en Turquía y del Instituto Cervantes en Estambul. Hoy estamos en Estambul, precisamente, en una tarde muy radiante, con una temperatura maravillosa que desde luego nos devuelve al Mediterráneo, y del Mediterráneo, del Mare Nostrum. Vamos a hablar con una de las personas que mejor lo conoce y que con más profundidad lo analiza. Ella es María Belmonte. Bienvenida, querida María. En mis manos tengo esta joya, esta delicia que se llama Peregrinos de la Belleza. Así que primero, como lector, te quiero dar las gracias por los momentos de satisfacción que me has procurado con él. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Es un placer para mí. Es mi primer Cervantes, mi primera entrevista en el Cervantes y además en Estambul. Y además creo que para ti también en Estambul es tu primera conferencia, pues sí, ¿no? Porque acabas de venir de Cracovia. De Cracovia son mis primeros pasos. O sea que somos primerizos los dos en alguna cosa. Así que me alegra mucho que los primeros pasos los emprendamos juntos, ¿no? Y bueno, de pasos habla mucho tu libro y tu literatura, porque antes tuve ocasión de leer Senderos del Mar, más in situ, porque lo leí en la costa cantábrica, en nuestro querido País Vasco, y ahora me llega a las manos Peregrinos de la Belleza. Creo que tú haces bueno esa divisa latina del caminar pensando, ¿no? Bueno, el caminar para mí es, no sé, es una de mis mayores aficiones. Entonces, viajar a pie, lo digo en el libro Senderos del Mar, es para mí la forma ideal de realizar un viaje, porque es la forma en que absorbes el mundo, todo lo que te rodea, ¿no? Y cuando me planteé escribir un segundo libro después de Peregrinos de la Belleza, dije, ¿y si recorro, digamos, mi país, ¿no? Yo soy de Bilbao, la costa vasca, y lo hago a pie, ¿qué es lo que voy a descubrir, ¿no? Y resultó pues ser un viaje terriblemente enriquecedor, porque realmente caminando al borde del mar descubrí pues qué es todo eso, qué mundo tan absolutamente complejo y misterioso, quiénes viven en el mar y en sus cercanías, aparte de recorrer los pueblos maravillosos de la costa vasca. O sea, fue una experiencia muy, muy bonita. Y ese andar más bien local te llevó a uno mucho más universal, que es una tierra más lejana, que ha sido pues esa Grecia, esa Italia, ese casi Asia Menor al que llegas en algunas de las líneas de tus libros. Además rindes homenaje al Gran Tour. Cuéntanos qué es el Gran Tour del siglo XVIII. El Gran Tour, te refieres al primer libro, ¿verdad? Bueno, cuando hablas de eso, esa moda del siglo XVIII, que fue el salir de las fronteras, sí, y empezar a descubrir ese mundo, vamos a llamar, exótico del sur, ¿no? Sí, el Mediterráneo, sobre todo, bueno, Italia, Grecia, era un lugar muy exótico para la gente del norte. Y aunque había habido ya exploradores, anticuarios, gente que desde el siglo XVI ya hay noticia que viajaban y por todos estos territorios, fue a partir del siglo XVIII cuando se consideraba que ningún chico digamos, de buena familia completaba sus estudios, no podía completar sus estudios si no hacía un viaje, digamos, al origen de la cultura clásica. Pero como Grecia estaba todavía en poder de los otomanos, en el siglo XVIII, la gente se quedaba en Italia. Entonces, ya llegar a Sicilia era incluso un viaje muy, muy aventurero, ¿no? Y eso es lo que se llamaba el Gran Tour. Un rito de iniciación, ¿no? Un rito de iniciación, sí. Que además, el Gran Tour, decía la curiosidad de que de ahí deriva la palabra turismo, ¿no? Sí, exacto, era el turista, ¿no? Pero era gente al principio muy selecta, era gente de dinero. Normalmente era los chicos jóvenes iban acompañados de un tutor, las mujeres apenas viajaban. Luego ya la cosa, surgió el tren y ya se empezó todo a democratizar y bueno, a principios del siglo, a finales del XIX, ya Henry James dijo que la Riviera italiana, que era espantosa porque estaba llena de gente, de turistas, empezó a echar pestes. Y luego se puso muy de moda, por ejemplo, entre los tuberculosos. Los médicos recetaban el Mediterráneo como podían recetar otras pastillas, y sobre todo en invierno. Toda la gente del norte con problemas de tisis, tuberculosis y demás, los mandaban al Mediterráneo. Entonces, bueno, se empezaron a crear colonias
en Florencia, en la Riviera italiana, en San Remo, cementerios para esos que se llaman acatólicos, para la gente no católica. O sea, empezó a surgir todo un mundo hasta esta masificación que hemos vivido, ¿no? Durante el siglo XX, a partir de los años 60 hasta ahora que ya. Y tú has querido en este Peregrinos de la Belleza, que desde luego te felicito por el título, rendir homenaje casi a los pioneros de esos viajes, ¿no? Digamos que son personas ilustres que, abandonando sus mundos más cartesianos o más prosaicos, ¿no?, ese mundo más protestante, Holanda, Inglaterra, etcétera, exacto, encaminaban hacia el sur y, bueno, con una atracción enorme que ya, en fin, hay un magnetismo hacia sus propios destinos, ¿no? Exacto, tú imagínate ya en el siglo XIX las ciudades inglesas eran ciudades ya muy contaminadas. Londres, famoso smog, no era más que carbonilla. Manchester era invivible. Revolución industrial sin límites, ¿no? O Alemania, por ejemplo. Entonces, esa gente cruzaba esa frontera invisible que eran los Alpes y de repente aparecía un paisaje que la gran mayoría no había visto nunca. Era un mundo de olivos, de bosques de cítricos, el olor del azahar. Muchos contaban que iban en el tren, abría la ventanilla a la mañana, cuando acababan de llegar a Italia, y lo primero que veían eran bosquecillos de limones o de naranjas. Y se quedaban ya, se les quedaba para siempre ese olor, ¿no? Y luego conocían otro mundo, era la vida en la calle de la gente del sur, la sensualidad, y cada uno viajaba por motivos diferentes. Había parejas ilícitas que en Italia tenían un escondite maravilloso, los homosexuales que hicieron de Taormina, por ejemplo, de Capri, centros muy famosos de homosexualidad, Nápoles también, los tísicos que hemos dicho antes, los estudiosos para ver todo el legado grecolatino. O sea, había miles de motivos para viajar al sur, que se revelaba como un paraíso, y así fue creciendo ese mito en el que se convirtió el Mediterráneo. Pero si hay una nota común en tus personajes, en que es que el pretexto del viaje al final se convierte en un destino para siempre. Es decir, muchos, la mayoría permanecen, sus vidas, sus obras, y hasta terminan sus días en esas tierras. Los personajes que yo he elegido para mi libro, la gran mayoría de ellos viajaron al sur, pero se quedaron para siempre, ya fuera en Italia o en Grecia. Algunos incluso adquirieron la nacionalidad, como Kevin Andrews, ¿te acuerdas? ¿Pero por qué? Porque en aquella época tú viajabas, ibas al lago de Garda, por ejemplo, y alquilabas una villa, como hizo D.H. Lawrence con su mujer Frida, pues por una cantidad tan ridícula, que vivían en un lugar al borde del lago maravilloso, la comida era baratísima, era un mundo realmente que les costaba mucho volver. Tú, Peregrinos de la Belleza, haces una división de viajeros por Italia y por Grecia, y vas por un orden cronológico contando esos pioneros que recalaron en esas tierras. El primer personaje que habla es de Johann Winckelmann, al que subtitulas Pasión Romana. Parece que es un personaje nació en Austria, en Alemania, un poco en ese Prusia. mundo, ¿no? En Prusia. Y que, bueno, pues parecía que tenía una querencia muy grande hacia la cultura, pero sin embargo aborrecía del barroco, que era lo que primaba en ese norte. Yo consideré que mi libro sobre personajes amantes del Mediterráneo y de la cultura grecolatina tenía que empezar con Winckelmann, porque está considerado, digamos, el primer historiador del arte. Fue el primero que definió el canon estético de Occidente y lo situó en el arte griego. Entonces, eso ya fue algo. Escribió un libro que se llamaba ahora Historia del arte en la Antigüedad. Alabadísimo por el propio Goethe. Por Goethe, que fue, digamos, el que institucionalizó el arte clásico griego como el sumum, digamos, de la belleza, ¿no? Y eso caló a fuego en las conciencias europeas. O sea, que tuvo un papel importantísimo. De hecho, Goethe, en su viaje a Italia, viajó con el libro de Winckelmann en el bolsillo y no se separó de él en 2 años, lo consultaba continuamente, era su maestro.
Y cuando murió, como sabes, con 50 años, tuvo una muerte Sí, tremenda. luego me gustaría en preguntarte Trieste. porque merece la pena contarlo. Digamos que la intelectualidad europea se quedó, vamos, fue Él además era una según noticia... cuentas, de un medio pobre, infeliz, con una homosexualidad muy reprimida. Terrible, una vida y bueno, se terrible. abre paso hasta llegar a ser Sí, un alto él cargo un poco de la era un maquinaria hombre papal, ¿no? muy humilde, hijo de un zapatero, pero de repente, bueno, él era un bibliotecario en un castillo, en el castillo de Bunau, no sé, en Prusia, y de repente vino una legación del Papa a ese palacio, a ese castillo, y se fijaron en él y dijeron, este hombre qué bien estaría de consejero de arte en Roma, y el nuncio papal se lo llevó. Entonces, de ser un bibliotecario gris en Prusia, terminó en el centro y como responsable de antigüedades papales en Roma, nada menos viviendo en la villa del cardenal Albani, que era el lugar en el que quien era alguien en Roma asistía a las fiestas. O sea que su vida, él siempre dijo, yo nací cuando puse el pie en Roma. O sea que en realidad vivió como 12 años o así, el pobrecito. Y pagó sin ningún dolor el precio de convertirse Sí. al catolicismo, ¿no? Ah, sí, sí, claro, lo del Roma bien vale una misa, igual que Enrique Así IV, es, París bien igual vale una misa. Y cuéntanos de su muerte, que es realmente trágica en Trieste, ¿verdad? Es espantoso, él era homosexual, nunca se ha sabido muy bien qué pasó. Cuando llegó, él intentaba volver a Prusia a ver a un amigo que estaba muriendo, pero al volver y ver aquel paisaje, de repente le dio un ataque de pánico y pidió dijo, no puedo seguir, quiero volver a Roma. Entonces emprendió una huida terrible, recaló en Trieste y para estar cerca del barco se alojó, digamos, en una pensión no muy recomendable. Podía haber ido a los lugares más lujosos de Trieste, pero él quería estar al lado ya del barco. Allí conoció a un personaje muy oscuro, que era un cocinero, y este hombre, no se sabe por qué, intimaron, cenaban juntos, no se sabe qué pasó, y lo asesinó a puñaladas. O sea, fue una cosa... Y cuentas en el libro como que él cuenta que le han regalado unas joyas o algo parecido. La emperatriz le había hecho un regalo de, no sé si eran monedas de oro, y él tuvo la imprudencia de enseñárselo a este tipo. Y despertar su codicia, ¿no? No se sabe por qué lo mató. Hay muchas teorías. El caso es que el pobrecito murió con 50 años y en el momento de cumbre de su existencia, ¿no? Porque, ya te digo, era uno de los personajes más influyentes de Roma. Muy interesante, como lo es Sí, la es vida un personaje increíble, es maravilloso. como Willem von Gloeden, otro Wilhelm persona von Gloeden. de ese norte más duro de Europa que va al sur también tiene en común con el anterior su condición de homosexual, que además él expresa sin tapujos. Otro prusiano, como Italia, Winkelmann, más moderno. Llegó de jovencito, también le recomendaron ir al Mediterráneo porque tenía algo de pulmón. Empezó a viajar por Italia y le recomendaron Taormina, cuando Taormina ni siquiera, no lo conocía nadie. Es una localidad bellísima de Sicilia, yo la conozco. Pero era una aldea... Estamos hablando además de esa Italia pre-Italia, Sí, unos años antes de la unificación. Hablando ¿no? del 1870 y tantos, quizás, o sea, que Taormina era una villa en la que había una pobreza, un analfabetismo, había tifus. Entonces llegó él allí también con dinero. Iba a ser pintor, era jovencito, quería ser pintor, pero descubrió la fotografía, empezó en aquella época, se compró un equipo de esos que pesaban muchísimo, que iba por la montaña haciendo fotografías de paisajes, hasta que comenzó a fotografiar chicos de Taormina, hijos de pescadores, de zapateros, de muleros, y los disfrazaba de habitantes de una Arcadia feliz. Con togas, con laureles, ¿no? Con coronas en el pelo, aunque... Siempre hombres y siempre adolescentes. Tiene cuadros de mujeres también, pero las fotos más curiosas que parecen chicas son niños. Lo que pasa es que hay que saberlo, porque son tan bellos como los ha disfrazado. Les ponía pelucas, les ponía... Efebos. les ponía túnicas transparentes y tal.
Nunca tuvo ningún problema en su vida, nunca hubo ningún escándalo y bueno, murió tranquilamente en Taormina y ahora ya digamos que los descendientes de todos esos chicos renegaban de sus abuelos y no querían saber nada de esas fotografías. Pero bueno, siguen teniendo, para mi gusto, un gran encanto de una época desaparecida. Y cierta innovación también, ¿no? Porque parece ser que él era un pionero en la fotografía de exteriores y demás. Sí, sí. En un mundo en el que la fotografía era todavía muy incipiente Era la fotografía de estudio, ¿no? También lo que le salvó de escándalos es que ganó muchos premios fotográficos. Por ejemplo, el premio en Inglaterra le dieron el premio más importante como fotógrafo. Entonces, claro, él tenía... Yo soy fotógrafo, ¿no? Y bueno, y luego en Taormina había turismo, entonces él vendía postales, digamos, típicas y luego tenía como una especie de recámara para fotografías, digamos, de contenido mucho más erótico. Dices que le llegó el éxito en vida. Sí, sí. No fue el caso de Axel Munthe, ¿no? Tu siguiente personaje, al que llamas cuyo sobrenombre dices Alexis de Capri, médico que la fama le llega con 73 años cuando escribe un libro que se convierte en la historia de San Michel. Pero Axel Munthe tuvo una vida para mí de las más apasionantes del siglo XX. Él escribió la historia de San Michele cuando tenía 72 años y se estaba quedando ciego, pero antes había tenido una vida como médico famosísimo en Roma. Fue el médico personal de la reina Victoria de Suecia, amante también de la reina, aunque eso nunca se decía. Y en un momento dado de su vida él puede dejar de trabajar, nunca dijo por qué, porque alguien le deja una fortuna, no se ha sabido. Yo me imagino que algo vendría de la Casa Real sueca. Entonces, con 72 años escribió la historia de San Michele, que se vendió más que lo que el viento se llevó. Con eso te digo todo. Y él disfrutó como un chiquillo de ese éxito tan tardío, ¿no? Él fue además un filántropo, ¿no? Porque cuentas que en ese Capri... Sí, él en Roma era el médico de la alta sociedad y les cobraba muchísimo. Pero luego en Capri y a la gente que no tenía medios, ya fuera en Roma o en Capri, no les cobraba nada. Él colaboraba con orfanatos, bueno, fue un filántropo toda su vida, un misántropo también. Al final fue quedándose ciego, se encerró en Capri, se construyó una villa maravillosa. Que tú has visitado, ¿verdad? Que yo he tenido la suerte de visitar con su nieta, además. Ah, sí, cuéntanos cómo es ese viaje. Pues mira, por una serie de circunstancias en la vida, a través de este libro, conocí a Catriona Munthe y me invitó a pasar unos días en la villa de su abuelo, en la villa San Michele, en Capri. Entonces, fascinante. Bueno, me pude pasear de noche por el jardín de su abuelo, ver la famosa Esfinge. Bueno, ha sido una experiencia, un regalo de mi libro. Qué bien, María. El siguiente personaje es quizá el más conocido de esta primera parte, es D.H. Lawrence, ¿no? Quien, bueno, recordamos por el amante de Lady Chatterley. El amante de Lady Chatterley. Leyendo tus notas, me da la sensación de que tiene mucho de autobiográfico, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos, era otro de esas personas, como anterior, como Munthe, lo que lleva al sur es la enfermedad. Sí, de tuberculosis era tuberculoso. Y él recala allí, ¿no? Entonces, desde muy joven, él buscó la salvación en el sol del sur y se pasó la vida peregrinando de un lugar a otro. Incluso vivió una temporada en Taos, Nuevo México, pero bueno, murió muy joven. Pero hay un personaje clave que no conoce en el sur, que conoce en el norte, que es Frieda, ¿verdad? Su mujer. Cuéntanos, Frida, porque es un personaje muy singular, ¿no? Frida es un personaje, digamos, él era de un medio muy humilde, minero, y conoció a esta mujer, la conoció además de una forma muy curiosa. Él iba a casa del marido de Frida a hacer algo, a preguntarle algo, porque era profesor de universidad. El profesor no estaba, se le había hecho tarde, se había quedado trabajando, y en los 25 minutos que tardó en llegar a su casa, Frida lo sedujo a Lawrence
le enseñó todo lo que le podría enseñar en ese tiempo y huyeron juntos. Ella abandonó a sus hijos y ya se dedicaron a vagar por el Mediterráneo. Vivieron en Taormina también, tuvieron una casa muy bonita allí, vivieron en el lago de Garda. A ratos se separaban, luego volvían a unirse. Bueno, ella siguió practicando la infidelidad en otras... Sí, ella le dijo que eso iba a ser así para siempre. Eso iba a ser así para siempre. Y de hecho, el amante de Chatterley lo que habla sobre todo es de la infidelidad, ¿no? Exacto. Él escribió en Florencia, El amante de Lady Chatterley, que como sabes fue un escándalo terrible y estuvo prohibido en Inglaterra hasta 1962, fíjate, en el índice de libros prohibidos. Y él allí se tomó como modelo a una amante suya, Constance, o sea que él también tenía sus líos. El argumento, creo que hace mucho tiempo que lo leí, pero que es esa mujer el guardabosques, está casada con un inválido y entonces, bueno, la mujer insatisfecha porque tiene un marido que en la guerra se ha quedado un inválido de guerra impotente, y, bueno, pues todo y tiene un jardinero que está muy macizo. Es una historia... Ahora, lo he vuelto a leer hace poco y ya se te cae un poco de las manos. Al principio, cuando lo leí jovencita, era un escandalazo, ¿no? Ahora ya, bueno, pues había mucho hasta te suena un poco cursi. Así. Imagínate, sí, pero bueno no deja de ser un libro muy curioso y que marcó una época, claro, tremenda. Como Madame Bovary, porque se habla del sexo explícitamente y del sexo femenino, que eso muy pocos autores lo habían hecho y lo siguen haciendo. Entonces, bueno, tuvo una buena maestra en Frida. Bueno, mucho hay de él y aunque su vida fue breve y efectivamente sí, pero vivió intensamente. 44 años, ¿no? Y vivió muy intensamente. Y cierras este capítulo italiano con Norman Lewis, ¿no? Que la verdad es que de las biografías que cuentan es la más estrambótica, ¿no? Es decir, hablar de un hombre que vivía en un entorno familiar absolutamente grotesco, ¿no? Con unos padres que organizaban sesiones de espiritismo, unas tías que estaban psicológicamente alteradas, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco de esa infancia, por favor. Bueno, para que nos consolemos de las nuestras. Sí, lo del espiritismo viene porque acababa de suceder la Primera Guerra Mundial, entonces la gente había perdido tantos hijos, tantos maridos, tantos hermanos, que no lo podían asumir. Entonces de repente el espiritismo era la gran moda, la gente quería hablar con ellos, con los que se acababan de ir, y la gente... Bueno, es que entraron a saco. Los padres de Norman Lewis se hicieron espiritistas muy famosos y él de pequeñito recuerda estar en su casa y haber sesiones, ¿no? Que se llamaba a uno, a otro, para él era de lo más normal. Si eso le unes que había dos hermanas, no sé si el padre o la madre, locas viviendo allí, pues tuvo una infancia de lo más curiosa. Y luego llegó a ser un escritor muy famoso. Le salva la literatura, según cuentas, ¿no? Él se metía en la rebotica de su padre a leer y a leer. Sí. Y él se y luego a él le tocó la Segunda Guerra Mundial, entró con los aliados en Nápoles y, claro, las experiencias que vivió en Nápoles le dieron para escribir el que está considerado uno de los 10 mejores libros de la Segunda Guerra Mundial, que se titula Nápoles 1944, que es absolutamente increíble y fascinante. Tanto por las experiencias súper crueles que cuenta, como excéntricas. Bueno, era una vida que ahora, no sé, nos parecería... Pero bueno, también, como casi todos los personajes que aparecen en Peregrinos de la Belleza, con una vida sentimental singular, ¿no? Porque se casa con la hija, con Ernestina, que era la mujer de un Se casa con la hija de un mafioso. Bueno, es que tuvo una vida... Él se llevaba muy bien con su suegro mafioso, no sé, lo ha contado en un libro que se llama La Honorable Sociedad. Cuenta, claro, toda la gente que él ha conocido, ¿no? De primera mano. O sea, que es un autor realmente que te da una imagen un poco oscura del Mediterráneo, ¿no? Entre tanto sol y tanto resplandor, él se fija, digamos, en la parte oscura, en la mafia, en la corrupción, en los muertos, en la guerra. Es un personaje también interesantísimo. Desde luego. ¿Te parece que vayamos a la segunda parte del libro? ¿Que vayamos a Grecia? Sí.
Bueno, pues vamos con Henry Miller, que es uno de los insignes que aparecen más conocidos en tu galería de personajes, ¿no? Y en Henry Miller la verdad es que nos descubres otro Henry Miller, porque siempre lo asociamos primero a esas conductas extravagantes. Hemos visto hace poco la serie de los Darrell y aparece desnudo por todos lados, caminando, lo que le da fama aparte de que son el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio en cuanto a su alud de erotismo. Sin embargo, tú hablas de un Henry Miller mucho más sosegado, que es el que canta la grandeza de Grecia, ¿no? Exacto, bueno, es que yo también, para mí, Henry Miller era el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, era el escritor obsceno. Sin embargo, yo ya me acordé de que tenía un libro que se llama El Coloso de Marusi, que está considerado uno de los libros más bellos que se han escrito sobre Grecia. Entonces, claro, él tenía que aparecer en mi libro. Además, lo maravilloso de Henry Miller es que era un americano sin ninguna formación en historia, que llega a Grecia totalmente virgen de ideas preconcebidas. Él no iba buscando ni el Partenón, ni la Venus de Milo, ni nada. Él llega allí, se encuentra con su amigo Lawrence Darrell, que le había dicho: ven, que te voy a enseñar el paraíso. Él sale huyendo de París, que ya se estaba anunciando la guerra inminente, y llega a Grecia, y su amigo Lawrence Darrell lo lleva a Corfú. Y claro, en aquel tiempo, en el poco tiempo que pasa Henry Miller allí, realmente aquella isla era un paraíso. Y bueno, y él lo cuenta en El Coloso de Marusi, que es un libro, digamos que es como si fuera la experiencia de un místico que va alcanzando no sé, una epifanía tras otra. Lo cuenta todo con tal entusiasmo, con tanto fervor. Y sale de Corfú, porque según cuentas, claro, habla de Delfos, sale Corfú, y de luego, Corinto, de Micenas de Eleusis, claro, y de sus cumple misterios, de Gnosos, ¿no? Sí, cumple su sueño, era visitar Creta. Era lo único que él había oído. Fíjate, curiosamente, la civilización minoica. Sí, hablas de Gnosos. Se va a Knossos, visita todo lo que Arthur Evans había excavado, le invitan a la embajada, tiene momentos hilarantes en el libro contando las historietas que él les narraba sobre Nueva York, la vida norteamericana. O sea, que eso se revela como un personaje muy, muy distinto a lo que uno puede tener idea, ¿no? Y luego, por ejemplo, en esa época él se había convertido al budismo zen, que es una cosa que también se suele ignorar, ¿no? De Henry Miller, esa otra dimensión budista, y también lo refleja en El Coloso de Marusi, con lo cual es un personaje que me dio muchísimo juego. Desde luego es un libro que invita a leer otros muchos libros, ¿no? Sí, y luego que yo me fui enamorando de cada uno de ellos. Porque se nota mucho. Además has conocido alguno, ¿no? Porque la siguiente semblanza, sí, que es la de Patrick Lake Fermor, me contabas el otro día que lo llegaste a conocer. Bueno, le conocí de refilón, le vi en el puerto de Cardamili cuando él ya era mayor, pero seguía siendo un tipo súper atractivo. Es un puerto pequeñito, casi como esta habitación o menos, pero no me atreví a abordarle. Le miré, me miró y ahí quedó todo, ¿no? Bueno, ojalá hubiera sabido él, porque te hubiera abordado por el cariño que le tratas. Porque hablas, además, yo creo que en él aplicar lo que podría ser tu lema, que es salvitur ambulando, es decir, la salvación está en el camino, ¿no? Claro, en el caminar, exacto. Que es que parece la prédica de tus libros, ¿no? Porque claro, él cuentas que fue caminando desde Rotterdam hasta Estambul, con 18 años, en un viaje de 3 años, ¿no? Imagínate, 2 años me parece. Un chico de 18 años que lo deja todo, lo único que quiere no quiere ir a la universidad, lo que quiere son experiencias de la vida. Se cuelga una mochila a la espalda y empieza a recorrer toda Europa cuando Hitler empieza a adquirir poder. Entonces recorre una Alemania ya que empieza a ser muy peligrosa. Lo mismo duerme en palacios porque llevaba cartas de recomendación, que duerme con gitanos, y eso le marcará. Y termina su viaje en Grecia. Y cuando llega a Grecia le pasa lo que ha pasado a tantísimos viajeros, que se enamora del país. Hay algo allí, ¿no? A mí me pasó hace mucho tiempo, me enamoré de Grecia, y él tendría 20 años,
se enamora del país, se queda allí ya para siempre. Aprendió la lengua, fue héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, en Creta. Fue oficial de enlace, cuentas. Oficial de enlace, tuvo una gesta heroica increíble porque secuestró al comandante de las fuerzas alemanas en una isla, imagínate, y con él recorrieron todas las montañas cretenses hasta llegar a la costa sur para meterlo en un barco y llevarlo a Egipto. Y bueno, fue un héroe terrible de guerra, lo hicieron ciudadano honorario de Creta y murió en el 2011, me parece, y una de las personas más queridas en Grecia, digamos, de los extranjeros, casi como Lord Byron. Casi como Lord Byron. Sí, sí, es de estos personajes que se han convertido en míticos. Y de ahí saltas a Kevin Andrews, de quien empiezas diciendo que no fue un personaje popular, un personaje un poquito más, bueno, con una biografía que sin embargo no es gris, ¿no? Porque una vida Pekín, también en Estados Unidos, apasionante, un arqueólogo que llega muy jovencito también a Atenas y se enamora también del país. Pero lo que cuentas es que su retrato no es una llamada tan grande a los clásicos y tan estética. Él habla de los mundos tribal, de los clanes, lo que lo que le encargan en sus profesores es que haga una cartografía, digamos una guía del mundo bizantino. Entonces, en plena guerra civil de los griegos, imaginaros, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, los griegos inician esa sangrienta guerra civil. Y Kevin Andrews, que tendría 20 y pocos años, también se pone la mochila y caminando se recorre todo el Peloponeso para buscar todas las ruinas de ciudadelas, castillos bizantinos, durmiendo en el suelo, durmiendo con los pastores. Bueno, estuvo a punto, claro, era un tío sospechoso. Sí, porque dices que su indumentaria era la de un pastor. Bueno, él ¿no? se viste de pastor. Con un ropaje de estos, una especie de abrigo de la cabeza a los pies negro, de lana, pero claro, era un tío blanco, o sea, no parecía griego, era anglosajón, y tuvo muchos problemas, pero al final siempre salía, sabía el idioma, y tuvo una vida apasionante. Lo que pasa que luego ya se le empezó a torcer, porque volvió a Grecia, se acabó la guerra, él era muy izquierdista, por Grecia se veía caminando vestido de pastor, con los mismos ropajes, con el pelo largo, y la colonia británica, ellos siempre tan elegantes y tan chaquetas de tweed, lo consideraban un outsider, ¿no? Vivía muy pobremente, yo fui a ver su casa, hacía joyas, pero joyas con conchas, o sea, y de eso vivía, ¿no? No sé, escribí un libro maravilloso que se llama El vuelo de Ícaro y con 60 y pocos años, en la presentación de un libro de Patrick Leigh Fermor, en Atenas conoció a una periodista. Él tenía 60 y tantos y ella 30 y pocos. Y se enamoraron allí mismo, en la librería. Entonces empezó una nueva vida para Kevin, ¿no? Y se fueron los dos juntos a la isla de Kíthira, enamoradísimos. Él volvió a recuperar el placer por escribir, ella le animaba, se instalaron en el Hotel Margarita a escribir los dos, iban a nadar y un día hicieron una excursión a pie, también era muy caminante, y le dijo él le gustaba mucho nadar y le dijo: tú espérame aquí, cariño, que me voy nadando a aquel islote. Hay un islote que se llama Avgó, huevo, en griego, y tal. Antes de irse, curiosamente, se intercambiaron la ropa. Ella se puso la camiseta y el pantalón corto de él, bueno, él se puso el traje de baño, y se tiró al agua, y llevaba ya no sé cuánto tiempo nadando y se desató uno de estos vendavales de estas que hay en el Mediterráneo, que no avisan, es de los mares más, digamos, más traidores, y no volvió nunca más, se ahogó. Fue terrible, ¿no? Al día siguiente apareció su cadáver, o al cabo de 2 días, y... Bueno, sepultado en el Egeo, pero bueno, sí, su memoria no. Sepultado no, su cadáver apareció. Y yo le conocí a esta mujer, a su novia.
En fin, son personajes con unas vidas todos. Vamos a hablar del con el que cierras, María, que es uno de los más conocidos, que es Lawrence Darrell, ¿no? Ay, Lawrence Darrell, se nos había olvidado. Nunca se nos olvida, No. ¿no? El islomaníaco, como él El se islomaníaco. llamaba. También descubres facetas de él. Bueno, una que es más o menos conocida, que es que trabajaba también para los servicios secretos, como Graham Greene y como otros. Ya estamos viendo que esa faceta o militar Sí. o de espía era Sí, un poco todos esa los doble que- cara de esos toda la literatos, gente que ¿no? recalaba así por Grecia y que sabían que tenían estudios superiores y que sabían griego, más o menos todos Eran trabajaban tentados, ¿no? por los servicios para secretos. sí. Pero lo que, al igual que con Henry Miller, es decir, hablar de Lawrence Darrell es hablar automáticamente del Cuarteto de Alejandría, pero tú das a conocer otro Darrell que es el de la trilogía de las islas, ¿no? La celda de Próspero, Reflexiones de una Venus marina y Limones amargos. Son libros absolutamente autobiográficos, como los de su hermano Gerald. Claro, son muy distintos, porque su hermano Gerald, que se hizo tan famoso con Mi familia y otros animales, Y Bichos y demás parientes. Bichos y demás parientes, Un novio para mamá y otras historias. Libros divertidísimos, maravillosos. que no se lo pierda nadie, por favor. En el que da una deliciosos. imagen de su hermano mayor, Larry, de pedante, pesado y tal, que a Larry le dolió mucho que su hermano lo retratara así, por cierto. La serie que yo antes aludía también lo retrata muy bien. Retrata el Larry canalla y ese Larry pedante. Bueno, no, en la serie lo ponen un poco como pedante, ¿no? Pero el Larry que yo descubrí era un hombre muy complejo también. Era el Larry, lo llamaban el Larry fauno, que podía estarse días de fiesta bebiendo y enloquecido, nadando. Luego estaba el Larry que luchaba, pero como un loco por hacerse escritor. Pertenecía a esta no sé, serie de escritores de los años 40, 50, 60, que eran escritores de raza, ¿no? Que la literatura para ellos era la vida y dejaban la piel. Entonces, Larry era uno de ellos, Lawrence Darrell. Él era poeta también, y lo mismo podía pasar una época muy dispersa y muy enloquecida a encerrarse a escribir como un loco. Lo retratas muy bien, María. Es decir, a veces él está pues contando sus excesos de absenta y su amor a las prostitutas de París, y a veces es un padre abnegado que conduce no sé cuántas horas para dar unas clases en el British Chipre. Council y volver, Chipre. y mientras tanto pensar en la novela que va a escribir. Exacto, en Chipre es como demás, escribió su famosa obra, El Cuarteto de Alejandría. Era un profesor de inglés que se levantaba a las 5 de la mañana, tenía que atravesar toda la isla, él vivía en el norte, atravesaba los montes Troodos, bajaba a Nicosia, daba sus clases y volvía a subir en un cochecito. Allí le esperaba su madre, la de la serie, con el bebé, Luisa, con el bebé que le había... Entonces, él escribía de noche, después de cenar con la niña aquí, durmiéndola, y mientras conducía también cada día iba gestando la novela, ¿no? Él sin saber que un día iba a ser el escritor famoso en el que se convirtió, ¿no? Entonces, es muy emocionante toda esa gestación de una obra que llegó a ser una de las obras más importantes del siglo XX, el Cuarteto de Alejandría. Donde además nos haces descubrir que Justine no era su primera esposa, que es la conocida, sino la segunda. La ¿no? segunda. Que es Eva. Entonces son todos personajes que a mí me han enseñado, me han dado muchas lecciones de vida, digamos. Gente muy sobria, muy luchadora. Ninguno tuvo ninguna vida fácil, o sea, las vidas fáciles, sino todo lo contrario, ¿no? E incluso cuando Larry ya ganó dinero con el Cuarteto de Alejandría, se hizo famosísimo, siguió llevando una vida muy sencilla en el campo, se volvió a casar y tristemente la mujer con la que mejor se llevó, cuando creía que había encontrado a su pareja, murió de repente en una operación ginecológica y se quedó, y a partir de ahí ya empezó un poco cuesta abajo, a beber demasiado, en fin. Bueno, nos deja Darrell una definición preciosa de los habitantes del Mediterráneo, que es la de bebedores de luz. Bebedores, ¿no? De luz. Creo que en estos días, viviendo y estando ahora en Estambul, desde luego sí, es fácil identificarse bebedores con algo de luz, así, ¿no? y calor, porque está haciendo muchísimo calor. María, gracias por hacernos ti. bebedores de literatura, de gran literatura. Gracias por reivindicarnos a todos estos genios que además
tienen todos una carga hedonista maravillosa. Maravillosa. ¿No? Ninguno escribía en un monasterio, todos escribían Exacto, de hedonismo abrazando la vida, ¿no? y de sobriedad. Esa mezcla para mí maravillosa. Y otra vez, y tengo un robo para ti, casi dos, y es que nos escribas 2 libros más. A mí me Bueno, gustaría mucho ojalá. hablar de aquellos literatos que llegaron a España, a esa España que tiene muchas notas en común con esta Italia y esta Grecia, y desde luego a Turquía, ¿no? Creo que tienes ahí Bueno, mucho por fíjate, caminar y mucho por escribir. Pues aquí estamos. Y nada, yo te deseo que seas muy feliz aquí en Estambul, recién llegado. Muchas gracias. Görüşürüz. Görüşürüz, Que María. adiós, Nos veremos pronto. Gerobarte.